Muy bien, ilustres estudiantes, me da mucho gusto que me puedan ir acompañando en esta cuarta sesión. Sin duda, los mecanismos de aprendizaje son diversos, muchos mecanismos, como si pudiéramos hablar como si fuera un instrumento físico, y así es, como es el tema de las TIC, ¿no? En ese desarrollo cognitivo, y al principio ya lo hemos visto, sobre todo la idea de cómo aprendemos, esa es la pregunta, cómo aprendemos, cómo se adquiere un conocimiento totalmente sustancioso. Y el aprendizaje a lo largo del tiempo, ya lo hemos visto desde el punto de vista antropológico, desde los Homo sapiens, desde la primera tribu de los nómadas y ahora sedentarios, podemos decir que el conocimiento se adquiere a través de dos vías. Por una parte, la parte genética, y eso el día de hoy lo vamos a ver con Jean Piaget, y por otro lado también el aspecto de lo social. Y vamos a ver hoy dos mundos, dos escuelas del pensamiento, uno el empírico con John Locke y el otro un poco, si se puede decir, muy Immanuel Kant, ¿no? En esta etapa de que el espacio y el tiempo es producto de la razón, producto de la mente, y no existía como procesos continuos. La educación es un proceso continuo, por supuesto. ¿Por qué? Porque cuando el sujeto adquiere y va a una escuela, va siguiendo una acción continua, como es la planeación, el currículo, los objetivos, las didácticas, todo eso conllevan a un principio y a un fin. Pues precisamente la tecnología que tuvo su origen, y ya les platiqué un poco, que la tecnología tiene cimientos, como si habláramos sobre un edificio, una casa de dos pisos, muy, una versión muy marxista, por supuesto, de la tecnología, una casa de dos pisos. Los cimientos es el conductismo. El conductismo, como saben, tiene su origen a través de este tipo de comportamiento, a través de los ensayos y experimento con animales. Pero el ser humano, pues, no es un simple animal, es un animal racional, un animal político. Por lo tanto, ese comportamiento, pues, no está determinada más por simple acción, sino va evolucionándose, es un poco más complejo. Y claro, lo hemos visto ya que a partir de toda la parte de revolución cognitiva con el propio Albert Bandura, el propio Piaget, que lo vamos a ver, y también Brunner, vimos que el aprendizaje no está aún terminado. Va surgiendo nuevos escenarios, nuevos estudios, por el cual podemos decir que hasta el propio sueño, los sueños, como surgió en el romanticismo del siglo XVII, hacerle caso también a los sueños también tiene mucho significado. Claro, vivimos un mundo de exceso de materialismo, el propio marxismo. Actualmente hay una ideología que se llama el progresismo, que tiene síntomas marxistas. Todo se quiere ver desde el ojo óptico de la materia, y no es así. La misma tecnología, como lo pueden ver, es totalmente intangible. Un correo electrónico no existe en la realidad, es una abstracción que existe en la parte tecnológica. Y ahí es donde entra el principio del aprendizaje cognitivo, es decir, poder entender qué es lo real y qué es lo ficticio. Ese es el reto de este tiempo, ilustres. Ese es el gran reto de este tiempo. Y sobre todo en esta sesión número 4, va de la mano también con el postulado de cómo llevar a cabo un aprendizaje continuo. Eso es precisamente la esencia del módulo número 4 del día de hoy, del desarrollo cognitivo aplicado a las TIC. Pues bien, eso es precisamente lo que vamos a ver, y lo que hemos estado platicando, por supuesto. Muy bien, hoy vamos a ver a dos autores que vivieron cada uno en su tiempo. El propio Jean Piaget pues perteneció, pues previo a lo que fue la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre, que se dio en 1917. Como saben, surge en el siglo XIX una postura fuerte que se va a llamar la escuela de izquierda hegeliana, donde el propio Antonio Gramsci en Italia, con esos cuadernos de la cárcel, donde exponía que hay que cambiar el sentido común, pero bueno, el sentido común, pues yo tengo creencias para qué deben desaparecer, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que la parte cognitiva de la persona no se reduce a la parte solamente de la vivencia de todos los días, no se reduce con un aspecto, se podría decir, tangible, sino hay algo más, los sueños,
las emociones, los sentidos, las esperanzas. Curioso, las esperanzas se proyectan hacia el futuro, no hacia el pasado, ¿no? Imagínense además que alguien diga, bueno, tengo esperanza del pasado, ¿no? Uno precisamente tiene esperanza de lo que no se tiene aún. Curiosamente, esa es la etimología de la esperanza, algo que no se tiene, algo que uno necesita adquirir. Y eso que Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, pues trata de muy, muy inteligente, cambiar el sentido común, por supuesto. Y pues no, no es así. Cuando ustedes vean a una persona, véanse a sí mismas y a sí mismos, puede darse cuenta que no solamente son materia, no solamente son huesos, arterias, pulmón, etcétera, ¿no? Sino hay algo más en nosotros. Y yo creo que ese algo más puede también afectar y modificar la parte de nuestro pensamiento, de la psique, o la parte cognitiva, por supuesto. Claro, yo hablo desde el punto de vista filosófico, soy filósofo y comprendo el ámbito educativo, pero desde la óptica filosófica. Y por lo tanto quiero que ustedes también lo comprendan. No voy a entrar a terreno psicológico porque es peligroso. Me puede explotar una bomba de tiempo y por acá está mi esposa muy cerca, que es terapeuta. Entonces no quiero quedar mal, ¿no? Entonces no voy a entrar en esos terrenos peligrosos, por supuesto. Muy bien, entonces son escenarios distintos. Jean Piaget, estamos hablando ya del siglo XX. Él nació en Suiza, su padre, Arthur Piaget. Estamos ubicando a Piaget en 1896. Su papá, como todo un, pues un ilustrado, un poco de régimen en el tema del pragmatismo. Recuerden que el pragmatismo eh, lo llevó a cabo un pensador llamado William James en Estados Unidos. ¿Qué es el pragmatismo? Esa palabra viene del griego clásico, pragma, que significa hecho, acto, utilidad, es lo que significa el pragmatismo. Por eso, anteriormente, eh, las carreras humanistas están perdiendo terreno. ¿Por qué razón? Porque todo se quiere ver desde el punto de vista de la utilidad. ¿Para qué será útil? Por eso cuando hablamos de ética, de moralidad, de civismo, está perdiendo terreno en las escuelas públicas porque hay un exceso de pragmatismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablar de la moral, dice, ¿pero qué utilidad tiene la moralidad? Bueno, para que no te roben el celular, ¿no? No te traicione un amigo, claro que tiene utilidad, por supuesto, pero hay exceso de pragmatismo en este tiempo y es importante que lo analicen ustedes. Y entonces cuando entramos, por ejemplo, a una tecnología, a una plataforma, vemos una materia en línea y dices tú, oye, profesor, pero esto, ¿qué utilidad tiene para mí? Ah, es que lo estás viendo desde el punto de vista pragmático, no, verlo desde el punto de vista humanista. Yo creo que es importante también cambiar la concepción. Entonces Jean-Pierre se encontró con ese exceso de pragmatismo que actualmente estamos viviendo, ¿no? Es decir, sí, todo tiene utilidad, pero no necesariamente va a ser un hecho en ese momento, sino será una interiorización, una reflexión, un hecho para ti mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que fundó William James en el tema del pragmatismo, que lo llevó a cabo de forma magistral el propio John Dewey. John Dewey escribe varios textos, por ejemplo, Educación y Democracia, Mi credo pedagógico. Él, curiosamente, viene a México en 1926, en la época de este secretario de Educación Pública llamado Moisés Sáenz, en esa época, por supuesto. Entonces, en esa época de un exceso de pragmatismo surge Jean Piaget, su padre, se dedicaba también al estudio, Arthur Piaget, su madre que pues no era suiza, venía de otro país, de Francia, pues tuvieron pues a este pequeño hijo único, Jean Piaget, y por ahí se narra también que el propio Piaget llegó a decir que su madre era sobreprotectora, hijo único, y a partir de eso empezó a surgir la creatividad. Vean, el concepto de la creatividad también es uno de los condimentos y un antídoto, así como lo escuchan, la creatividad es un antídoto ante los males de este tiempo. Si ustedes le echan un vistazo, por ejemplo, lo que hizo muy bien su colega filósofo de Frankfurt, el filósofo alemán, llamado Theodor Adorno. Adorno fue un músico filósofo y él analizó el tema de la cultura, de la música, y él dice, bueno, la cultura se ha hecho público.
¿Y cuál es el riesgo? Cada vez que hay un proceso de cambio hay también pérdidas. Entonces, el propio Adorno dice, ¿cuál es el riesgo de que todos puedan tener acceso a la cultura? ¿No? Anteriormente, ¿se acuerdan que la obra de teatro, la ópera era como para la clase muy acaudalada, etcétera, etcétera? Pues resulta que no es así. Entonces, a través de esta creatividad, que es un antídoto, puede ayudarnos para buscar siempre nuevas propuestas. Es lo que está pasando en el tema del cine. Déjeme decirle, el cine también es un proceso cognitivo. ¿Por qué? Porque genera en la persona modificación de la conducta. Vean en los niños, quieren ser Superman, el hombre araña, oye, yo quiero. Hay héroes, ¿no? Héroes inventados, héroes ficticios, pero es importante también ver el límite de la fantasía y también el límite de la razón. Por lo tanto, si ustedes ven, por ejemplo, las películas de Disney, es como un recalentado, ¿no? Como si fuera 25 de diciembre, un recalentado del recalentado. No hay creatividad, porque todo lo que se ha hecho ya se está volviendo a recalentar, a expresar de la misma forma, ¿no? Y eso es la gran dificultad de este tiempo. Y yo les puedo decir como filósofo, como que también hay un proceso como de malestar en la cultura. Claro, es un libro de Sigmund Freud. Es como una malestar, es como un tema también de limitaciones. Hace falta la creatividad. Pues bien, a los 10 años, Jean Piaget, un niño muy observador, observó por ahí unos pajarillos, unos gorriones que andaban por ahí volando en el parque, y escribió un artículo, curiosamente, en la revista, en su comunidad, ahí en Suecia, escribió un pequeño artículo y pues fue llamada acerca de las aves, ¿no? Nos recuerda un poco a Aristóteles, que escribió este tratado de historia de los animales. Bueno, actualmente en la política hay muchos animales, ¿no? Perdón, ese paréntesis un poco satírico, me disculpo, pero actualmente hay muchos neandertales, se podría decir. Bien, a los 10 años, en efecto, realizó un pequeño artículo. Imagínense un niño de 10 años. Oye, profesor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un niño, claro, se comprende porque en la casa de Jean Piaget había muchos libros, había textos? Entonces, si vean el concepto de la imitación, volvemos nuevamente a la parte cognitiva, ¿no? En la parte de los niños. Un niño que a lo mejor es bien portado es un reflejo de la familia, ¿no? Un niño que a lo mejor es un poco tirano, etcétera, también hay como un aspecto de la familia histórico, ¿no? Y esto se ve muy en la escuela, en las escuelas de educación básica, ¿no? Los niños, su comportamiento tiene que ver tanto con la familia. Y esa es la parte histórica que ahorita lo vamos a ver con el propio Vygotsky. 10 años, publica un texto. Claro, a raíz de ese seguimiento, ya de los 13, 14 años, se encuentra también con un tema de lo que es la psicología moderna, ¿no? Yo he leído a estos autores, pero desde el punto de vista filosófico, Carl Gustav Jung, y el propio Freud, que llevaron a cabo toda una revolución en la parte de lo que llamó Charcot la segunda mente, ahora lo conocemos que es el inconsciente, el aparato psíquico. Toda esta revolución influye en Jean Piaget para pensar que los padres, nuestros padres, nos heredan algo. Dirá, bueno, profesor, si me dejó por ahí una tierra, una TV o pues no, son los aspectos, ojalá que sí, ¿no? El aspecto material, por supuesto, pero cuando nacemos, y ahí viene también una postura encontrada. ¿Se acuerdan que hay muchas escuelas del pensamiento? Así se le llama. Por ejemplo, cuando hablamos del la parte cognitivo, cognoscitivismo aplicada a las TIC, es una escuela del pensamiento, donde se analiza la mente, cómo influye en la tecnología y cómo la tecnología modifica nuestro comportamiento. Es una escuela del pensamiento. Otra escuela del pensamiento se llamó la postura aristotélica. Aristóteles pensaba que uno cuando nacía venía en blanco. Si ustedes toman una hoja, pues no hay nada, ¿no? Es blanco, no hay significado. Pues así pensaba el propio Aristóteles, que uno nacía totalmente sin equipo, ¿no? No traía absolutamente nada. Pero curioso, a raíz de este estudio de Jung y el Freud, llegó a decir Piaget, no, traemos una herencia de los padres, y esa herencia le va a llamar el propio Jean Piaget
la epistemología genética, la herencia genética de los padres. Y ahora comprendemos, según lo que comentó muy bien Howard Gardner, en más de 11 inteligencias múltiples. Ahora sabemos, dice, bueno, profesor, no me entran las matemáticas, esto no le... Sí, porque las habilidades que te dan tus padres no son para eso, a lo mejor sea para otra habilidad, por supuesto. Pero bueno, ahorita lo sabemos, pero antes no se frustraba, es que profesor, quiero ser médico, está de moda ser médico, como Doctor House, como anatomía según Gray, quiero ser médico, pero me desmayo con la sangre. Bueno, no tienes aptitud para ello. Entonces, vean cómo este hombre que funda esta teoría, porque es una teoría, ya está comprobado, que se va a llamar el constructivismo. Pues curiosamente, ahorita el enfoque cognitivo de este tiempo del siglo XXI es que no tratemos solamente de repetir como hace el conductismo en una parte online, en una parte virtual o tecnológica, sino construir también. A eso le llamamos constructivismo. ¿Qué dice el constructivismo que fue el fundador Jean Piaget? Dice que no somos copia de la realidad, sino somos construcciones personales. Comprendan que al final sabemos que la idea, eso sí se construye culturalmente, hay como nos influye la cultura, ¿no? Entonces, eso es importante. Bien, ya a partir de 1923 surge ya los estudios y los textos del propio Jean Piaget, que, claro, estudia psicología, estudia biología, entra también el tema de la filosofía, como María Montessori, ¿se acuerdan que les platiqué con la Casa de Bambini de 1919, en este libro que se llama Pedagogía Científica, donde el ambiente se debe de adaptar al niño, no el niño al ambiente? Curioso, las TIC muchas veces están diseñadas para que el alumno se adapte a las TIC. No, utilizando a María Montessori, mejor hagamos que las TIC se adapte a nosotros. Vean, ¿dónde estamos parados? ¿Se dan cuenta? Esto es muy interesante. 1923 eh, surge precisamente este estudio de los niños. A lo mejor pueden ser y me pueden decir, bueno, profesor, eh, este tipo de postulados, de ideas, me pueden decir, bueno, profesor, pero se supone que Piaget pues hizo experimentos con sus hijos, nunca fue en realidad una escuela. Sí, sí es posible. Y así fue, en efecto. Entonces, esa es parte, curiosamente, de ese seguimiento. Y vemos también el juicio y el razonamiento en el niño de 1924, surge esta obra. Se dan cuenta que ¿el juicio qué es? Es un análisis de ti mismo y un análisis de lo que viene de afuera. Ese es el juicio. No, no sé si se acordarán luego los papás que te decían, es que debes de tener juicio, ¿no? Juicio sí tengo, no tengo moral, ¿no? Esa es la dificultad, ¿no? De la época de cuando uno era joven, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y curioso, también hay un tema importante. Es decir, recuerden que, por ejemplo, de Crowley, al igual que el propio Vygotsky, que ahorita la vamos a revisar, trabajaron con, recuerden que en el siglo XX, ahorita ha cambiado, ahorita, bueno, son eufemismos ya, eufemismos, la misma palabra, pero revolcada, con otro, con otro tipo de palabra, o el mismo significado, por supuesto. Siglo XX, a los niños que tenían una discapacidad se les llamaba niños anormales. Nadie quería trabajar con ellos, porque decían que era una maldición que venía de otro mundo. Por ejemplo, desde el hinduismo, que era una reencarnación en un cuerpo, a lo mejor fue un asesino que mató, por eso reencarnó ese cuerpo. Muy de metempsicosis de reencarnación hinduista y por otro lado como una maldición, ¿no? Curioso de Crowley, fue el fundador de la educación especial y él llevó a cabo todo un proceso, al igual que el propio Vygotsky, que fundó un laboratorio en Bielorrusia, que ahorita la vamos a revisar. Por supuesto que sí. El criterio moral del niño, en el niño. El niño nace amoral, lo sabemos ahora, ¿no? Entonces, si a un niño pequeño, estamos hablando de 5 años, 6, 7, que empieza ya a desarrollar su proceso de desarrollo cognitivo, se pretende que exista un proceso continuo y mejorar. Pero si el niño empieza a ver información que está clasificada nada más para los adultos,
Es ahí donde viene el gran problema de este tiempo, ¿no? Por eso los medios de comunicación están bombardeando el sistema cerebral y a veces no nos da tiempo de poder sustentar y poder clasificarlas correctamente. Ese es el riesgo actualmente. Vivimos en un mundo muy acelerado, donde el producto que sale en este momento ya al otro día ya caducó totalmente. Entonces, ese precisamente es la gran dificultad que estamos totalmente viviendo en este tiempo. Déjeme nada más hacer una corrección aquí, me salió un fantasma. Déjeme corregir un momento más. ¿Tienen algún comentario, ilustres? ¿Algún comentario, jóvenes? Sí, si me siguen ilustres. Sí, Ah, perfecto, muy bien. Excelente, excelente. Muy bien. Cualquier duda, ilustres, pueden escribir sin ninguna dificultad y no les dé pena, escriban por ahí, y también espero también que mis ideas les ayuden, ¿no? Si no es así, pues, qué preocupado, una preocupación para mí, ¿no? Bien, ya a partir de este tipo de obras, claro, escribe La psicología del niño, a partir de 1923, había una colega ahí que trabajaba dentro de ese departamento, de ese sistema educativo, Valentina, pues tiene una relación con ella pues se casa, ¿no? Tiene una familia y por ahí el propio Piaget tiene sus hijos. Por eso Piaget lleva a cabo experimento con sus hijos, ¿no? Él se da cuenta de que sus hijos son propensos a ciertos aprendizajes. ¿Por qué? Porque hay una herencia de los padres, por supuesto. Ahora lo sabemos, también hay como herencia maldita, como se dice, ¿no? Hay herencia de enfermedades a través de todo ese tipo de genomas, a través de la parte de las neuronas, etcétera, sin fin de circunstancias. Por lo tanto, ahora la hipótesis que manejó el propio Aristóteles por siglos pues se tumba. No nacemos en tabula rasa, nacemos con contenido, hay un nacimiento con contenido. Y eso es importante que no se pierda de vista. Muy bien, prosigo. Y también, claro, parte de la epistemología genética que les había comentado, la herencia que nos brinda los padres, pues los padres, pregúntense qué herencia nos han dejado los padres. Claro, el mundo donde nacimos ya no es el mismo mundo que ahorita estamos viviendo. Por eso es ahí donde entra la neuroplasticidad. ¿Qué significa esto? Que todas esas neuronas que hemos generado una gimnasia, es decir, una mezcla, un encuentro, un organismo por el cual se va mezclando, genera nuevo aprendizaje y esa es la adaptación que tiene el ser humano. Es decir, cómo somos ahora en esta sociedad post-pandémica, cómo será el futuro, de qué forma iremos aprendiendo, ¿habrá realmente una innovación o no? ¿O todo es un recalentado? ¿No? Entonces, precisamente la epistemología genética nos dice que no tenemos un nacimiento en tabula rasa, sino traemos ya contenidos. Y a través precisamente de este tipo de descripciones que hará el propio Jean Piaget, que es el fundador del constructivismo, nos brinda diferentes puntos de vista. ¿Se acuerdan que hablamos de la memoria a largo plazo, memoria a corto plazo? Pues esa es la condición, es decir, ¿cuáles son los tipos de escenarios por el cual uno está adquiriendo un aprendizaje? Si es a través de puro video, va a llegar un momento que no va a haber un proceso como lingüístico de ensayo y error. Por ejemplo, la lectura. La lectura tiene el propósito de qué? De memorizar, de organizar el lenguaje a través del pensamiento, la conciencia, pero además ampliar un poco el vocabulario. Si tu vocabulario es amplio, tu mundo también se va a ampliar un poco más. Y ahí es ahí donde entra la gran dificultad de este tiempo, donde comentó Jean Derrida, este filósofo francés, donde es uno de los iniciadores de la deconstrucción, pues ahorita se está deconstruyendo el lenguaje. Si solamente manejamos ese tipo de modificaciones de las letras, de las vocales, ñ, compañere,
etcétera, nuestro mundo se va a volver muy pequeño, porque ese lenguaje no lo hablan todos y es un lenguaje de pocas palabras, reducido el mundo. Entonces ustedes dirán, ustedes sabrán, si nuestro lenguaje es un poco más amplio, nuestro mundo también y se va a abrir la mente. A eso le llama el propio Piaget fijación memorística. Vean, es importante fijar, ¿no? Oye, profesor, no me acuerdo el número telefónico, etcétera, etcétera. Entonces, eso es parte precisamente de lo que acontece en este momento. Muy bien, prosigo. Y también, claro, esto ya lo habíamos visto, el resumen ya se los había explicado en lo que fue la sesión número 3, que por ahí ya les envié retroalimentación. Ya viene también la actividad de lo que es la sesión número 4, para que la vayan organizando. Yo con gusto, como saben, les envío retroalimentaciones, vamos juntos trabajando, vamos organizando. El día de mañana les voy a compartir este libro, El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, del propio Lee Vygotsky. Este libro es un libro doxográfico. ¿Qué significa la palabra doxográfico? Una palabra griega. Significa opiniones de otros autores. Así como lo escuchan, opiniones de muchos autores. Como saben, a partir de 1930, el propio Vygotsky, en esa época donde había un frío terrible, había poca comida, las fronteras se cerraron porque se aplicó el socialismo. El socialismo, ¿cuál es parte de su argumento? No existe la propiedad privada. Por, por ejemplo, tú, Janet, si tienes tu computadora y si vivieras en un socialismo, tienes que compartir la computadora a alguien más o tu casa, ¿no? Entonces, en esa Rusia de la época de la Revolución de Octubre, de los octubres rojos, como se conoce, de 1917, con el propio Lenin, luego Stalin, etcétera, había mucha hambre, frío terrible. Eso ocasionó y generó en este joven psicólogo, ahorita vamos a ir viendo su historia, filósofo también, le dio tuberculosis, una enfermedad terrible. A raíz de eso, de la mala alimentación, del frío, toda una mezcla terrible. Y a partir de 1930 ya sus escritos eran parágrafos, eran textos a veces que repetían siempre el mismo concepto. Ya no estaba a su máximo el propio joven Vygotsky. Y pues lamentablemente unos años después pierde la vida, una vida triste también, oscura. Y es precisamente, nos recuerda mucho a esa clásica película llamada Doctor Zhivago. Si alguien lo quiere ver adelante, y ahí cuando la vean, pues van a imaginar lo que les estoy diciendo, una Rusia de frío terrible, ¿no? Pues lo que está pasando actualmente, ¿no? La guerra también hay un procedimiento también del miedo. Hay un ataque a través del miedo y modifica la conducta, por supuesto. Bien, vamos a ver a este joven que nace en esa época de una época también terrible, una época de cambios, donde la tecnología, es decir, no hablamos del Internet, sino la tecnología como técnica, había empezado ya a cobrar cierto sentido, pero a veces para el mal, ¿no? Es decir, si un tipo por ejemplo, un arma, pues puede utilizarla, pues el arma en sí, si la utilizas correcto o no, siempre será un arma que mata. Eso sin duda es un instrumento para matar. Pero si, por ejemplo, esa arma la utilizas como para poner una maceta, una flor, la utilizas para un jardín o para hacer una estatua, tiene otro significado, por supuesto. Bien, vamos a ver al propio Vygotsky y qué nos brinda él con el tema cognitivo, que ahorita ese es el estudio de esta materia, por supuesto que sí. Muy bien, entremos en materia nuevamente con este personaje. Muy bien, nos vamos a remontar en el tiempo, como si fuera una máquina como de Wells, la máquina del tiempo, y a partir de 1896 llega al mundo este personaje que hizo grandes revoluciones, por supuesto, y no solamente la zona de desarrollo próximo, sino además él hizo unas comparaciones muy interesantes de lo que son los primates, los chimpancés y lo que es un ser humano, ¿no? Entonces, bueno, hay personas que son primates, ¿no? Por su comportamiento, pero bueno, no quiero entrar en ese detalle.
Bien, nace en 1896 el propio Vygotsky en Orsha, esta pequeña ciudad de Bielorrusia, que bueno, que ya luego se va a convertir en la Unión de República Socialista Soviética, la URSS, a partir ya de 1917, que matan al zar Nicolás, que había zares ahí, matan a las hijas terriblemente, ¿no? Fue una historia terrible, pero en esa época nace el propio, este joven, que de hecho iba como en el mismo camino del propio Piaget, la inquietud por el conocer. Claro, el propio Vygotsky tuvo acceso a los libros. Cuando ustedes abran un libro, se abre la imaginación a muchos mundos. Y eso también es una de las quejas que se le está dando a las tecnologías de información y comunicación, porque realmente la comunicación está informando o está desinformando, está estimulando la imaginación para aprender más o simplemente está domesticando el cerebro, ¿no? Ustedes saben, domesticar y el proceso continuo se está limitando muchísimo porque todo está como al acceso, ¿no? Vas a comprar, etcétera, y no hay un proceso como de exigencia por el cual debes de adquirir ciertas habilidades. Es un tema difícil, por supuesto, muy difícil. Pues bien, en ese mundo de libros, mundo frío también, ni nada calefacción, tenían que utilizar leña, literalmente leña dentro de la casa para poder sobrevivir a ese frío terrible, etcétera, etcétera. Ahí llevó a cabo y a partir de 1913, ustedes me pueden decir, bueno, profesor, un año después inicia la Primera Guerra Mundial con la muerte del archiduque Fernando de Austria. Así es. Un año después, vean, este hombre nace en la Primera Guerra Mundial y claro, le va a tocar la Revolución de Octubre. En 1913, eh, en esta localidad, Gomel, que está cerca de Orsha, termina la escuela superior, claro. Ya se iba definiendo un poco el propio Vygotsky con el tema del estudio del arte, le gustaba mucho el arte y también, curiosamente, el teatro. Este joven, pues ruso, ¿no? Este pensador. Y ya, claro, a partir de 1913 se fue ya como aprendiendo un poco todo el sistema y todo el seguimiento de lo que va a ser la estructura. Y en el siglo XIX, claro, va a venir unos puntos de vista que ahorita, después del receso, se los voy a explicar para que comprenda de qué va el tipo de estructura y su pensamiento de Vygotsky. En 1917, eh, pues obtiene una graduación, estudia arte y psicología en esta Universidad de Moscú. Y claro, empieza ya su trabajo de literatura. Cuando hablamos de trabajo de literatura es que empieza a leer mucho, empieza a investigar. Y aquí viene también ese gran debate. ¿Realmente conoció Vygotsky a Jean Piaget? Eran tiempos diferentes. Y como ustedes saben, cuando se aplica en una localidad el socialismo, el paraíso socialista, todo lo que viene de afuera es malo porque es del capitalismo. Y no solamente el producto es malo, sino los libros. Si usted le echando un vistazo, por ejemplo, cuando el propio Sigmund Freud huye de Alemania, quemaron sus libros. Recuerden que a partir de 1938-39 sube al poder este personaje Adolf Hitler y quemaron los libros en público, ¿no? Es decir, todos los libros que no iban acorde a esa ideología lo quemaron y eso es lo más peligroso de todo. ¿Por qué? Porque la parte cognitiva se reduce como si fuera una pequeña, no sé, una pequeña pera, se reduce muchísimo y eso ocasiona pues terriblemente porque es el origen del totalitarismo, como muy bien comentó Hannah Arendt. Por eso analicen bien, si ustedes ven las tecnologías en este tiempo, realmente nos está dando aprendizaje o nos está domesticando como si fuéramos animales. Esa es la interrogante que viene sobre la mesa el día de hoy con este tipo de descripciones. Muy bien, ilustres, como siempre. ¿Qué les parece si tomemos un pequeño receso de 7 minutos, Ana, Janet, Rosy, Hania, y ahorita regresamos nuevamente? ¿Qué les parece? Les voy a platicar sobre el propio Marx, su esposa Jenny de Marx, y les voy a platicar un poco quién demonio fue Federico Engels, y les voy a platicar un poco de la postura del propio Vygotsky.
Ahorita nos vemos en 7 minutos. ¿Qué les parece? Bien, profe. Excelente, muy bien. Ahorita nos vemos.